los órganos sólidos, luego las vísceras huecas. Normalmente la exploración, aparte del orden que he mencionado, también tiene un orden anatómico. Acuérdense que la cavidad peritoneal está dividida por el meso, denominado mesocolon transverso. El mesocolon transverso divide a la cavidad peritoneal en dos: supramesocólica e inframesocólica. Entonces, en el espacio supramesocólico voy a tener que ver el hígado, el estómago, el duodeno, el marco duodenal, y en el otro lado el vaso. Y en el caso del retroperitoneo, el páncreas. En todo el espacio supramesocólico. En el espacio inframesocólico voy a tener que ver el ciego, colon ascendente, ¿no es cierto? Colon transverso, colon descendente, sigmoides. Y todas las asas intestinales delgadas, Y1, 15. Entonces, tenemos que hacer ese orden en cuanto a la exploración y, además de eso, explorar los espacios. Acuérdense que en la cavidad peritoneal hay espacios de clive, como por ejemplo el espacio sufrénico, que está debajo del diafragma. Entre el diafragma y el hígado muchas veces se acumulan líquidos. Entonces hay que explorar ese espacio. Entre el hígado y el riñón, el espacio hepatorrenal de Morrison, también ahí se acumulan secreciones. Sangre, por ejemplo. Entonces, el espacio hepatorrenal. Luego, el espacio en el inframesocólico, el espacio parietocólico derecho, parietocólico izquierdo, acá está, entre la pared y el colon, parietocólico derecho, parietocólico izquierdo. Y en medio, el intermesentérico, el espacio intermesentérico. Todos son espacios que pueden acumular secreciones. Si yo no reviso, no limpio esos espacios, se queda la secreción. Y si no hay cobertura antibiótica, se infecta la secreción. Ese paciente puede hacer una complicación postoperatoria, un absceso, por ejemplo. Entonces tenemos que entrar otra vez con el paciente a sala operativa. Hay que evitar esas cosas. Eso depende de una buena exploración. Entonces ahí tienen la línea punteada, está denotando el mesocolon transverso. Acuérdense que el colon transverso tiene su meso, ¿no es cierto?, que divide en dos: el espacio supramesocólico y el espacio inframesocólico. Una exploración importante a esos niveles. Ese es el inframesocólico que ya he mencionado. En el supramesocólico hay dos maniobras importantes que hacer. La maniobra de Kocher, que la hace el cirujano Kocher. ¿En qué consiste la maniobra de Kocher? En decolar el marco duodenal. Acuérdense que el duodeno rodea a la cabeza del páncreas, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando hay lesiones por contundencia, o sea, traumas abdominales cerrados, hay perforaciones del duodeno en la cara posterior y uno no las ve, pasan desapercibidas. Entonces el cirujano de mayor experiencia dice: no, hay que hacer una Kocher. Levanta todo el marco duodenal y encuentra la perforación. Y si uno no sabe hacer esta maniobra, se queda. El paciente hace después una peritonitis. Lo tenemos en UCI, en shock séptico, se pierde la vida. ¿Por qué? Por una falla en la exploración. Maniobra de Kocher. ¿Ok? Y también la maniobra de Cattell, otra maniobra importante a realizar para la exploración de la zona izquierda del cuadrante superior izquierdo, donde vamos a tener el vaso y el riñón. ¿Ok? Muy bien, esas son dos maniobras importantes. Ahí tienen, realizando las maniobras. Hay otras maniobras importantes como la de Mattox, sobre todo en el retroperitoneo. Al aperturar el retroperitoneo, la maniobra de Mattox nos implica observar cómo están los grandes vasos, la arteria aorta, la vena cava.
para evitar de esa manera sangrados posteriores. ¿Ok? Y todas las afluentes venosas que tiene la cava en una revisión rápida del retroperitoneo. Esa es la maniobra de Mattox. Esa es la de Kocher. Miren cómo la mano del explorador, del cirujano, está levantando todo el marco duodenal para ver la cara posterior del duodeno. Y no solo cara posterior, también se ve páncreas, cabeza del páncreas. Puede pasar por ahí desapercibida una tumoración en la cabeza del páncreas, en la cara posterior, y no la vemos, ¿no? Por eso la maniobra de Kocher es importante. Esta es la de Cattell, maniobra de Cattell, movilización visceral derecha. Todo el colon derecho, el hemicolon derecho, se levanta para poder visualizar bien el espacio parieto-cólico derecho. Son maniobras que hace el cirujano durante la exploración. Esta es la maniobra de Mattox. Miren cómo se visualiza el retroperitoneo, donde vamos a observar la vena cava, ¿no? La vena cava inferior. Entonces, los órganos se exponen de acuerdo a su ubicación anatómica. Siempre hay que realizar eso. Ahí tienen, ven, en una laparotomía, un hemoperitoneo sangrante, o en todo caso la hemostasia por transección, miren, con punto, famoso punto de Gine, que ya profesores les habrán hablado. Ahí tenemos un vaso estallado totalmente, ¿no?, en la mano del cirujano. O en todo caso, pues las laparotomías de emergencia cuando hay visceraciones de este tipo, ¿no? Miren, en una hernia estrangulada, miren cómo resulta el intestino totalmente necrosado, ¿no? Estas son ya laparotomías de emergencia, pero con incisiones a nivel de la región inguinal, hemos dicho, incisiones oblicuas. Para la reparación, luego de haber hecho la exploración, la intervención quirúrgica y la revisión de la cavidad, comenzamos con la síntesis, la última etapa de la intervención quirúrgica, o sea, de la laparotomía. Reparación primero del plano peritoneal, o sea, la peritonización. Cerramos peritoneo. Y ya ustedes saben, por la primera práctica de técnica operatoria, que el peritoneo debe cerrarse, es lo que se sugiere, lo que se recomienda, con una sutura continua. Una sutura continua se llama Surgier, así es, con material absorbible, como por ejemplo el Calgus, el Vicryl, ¿ya? Yo no puedo cerrar el peritoneo con seda, con nylon. ¿Que he visto que lo han hecho? Sí, lo he visto. Lo pueden hacer, pero después hay problemas, pues ese es el inconveniente. No se sugiere eso. Siempre un Surgier, que puede ser simple o puede ser cruzado. ¿Cuándo hago el cruzado? Cuando el peritoneo está sangrante. Cuando es sangrante, lo cruzo. Es una sutura hemostática, ¿ok? Y cuando he hecho una incisión chiquitita y tengo un pedacito de peritoneo abierto, yo, ¿para qué voy a hacer un Surgier? Hago una jareta, o sea, una bolsa de tabaco. Saben también esa sutura, ¿no es cierto? Entonces, hago mi jareta, invagino el peritoneo y se acabó. Siempre con material absorbible. Ese es el plano peritoneal. Luego del plano peritoneal viene la fascia o aponeurosis. La fascia o aponeurosis, sí, es un plano fibroso en el cual tengo que utilizar, de preferencia, sutura a puntos separados. Ahí yo sé que hacen pues sutura continua, hacen Surgier, ¿no? Pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si no ajustan bien el Surgier, se desata todita la fascia, porque es una sutura continua, ¿ok? Y al desatarse la fascia se separa y se hace una visceración, o en todo caso una eventración. Entonces hay que evitar esas cosas. Prefiero puntos separados. ¿Qué tipo de puntos?
separados. Generalmente uso punto simple o uso también el punto de Tom Young, que es uno de los puntos más duros que hay, o sobre todo se utiliza en estructuras fibrosas, o en su defecto utilizo los puntos cruzados, ¿okay? Pero separados. Material no absorbible. Acá sí uso nylon, seda, lino, algodón, etcétera. Luego viene el plano subcutáneo. El celular subcutáneo es opcional. Eso depende del cirujano. Lo puede cerrar como no lo puede cerrar, lo puede dejar abierto. Pero hay una recomendación. Esto ya experiencia. Esto no está en los libros, por si acaso. Si el plano graso, el celular subcutáneo, es muy ancho, muy prominente, es un gordito, ¿cierto? Entonces hay un panículo adiposo regular grande, yo recomiendo cerrar. ¿Por qué? Porque si no lo cierran, ese plano graso se queda así separado. Se forma un tercer espacio. Y en ese tercer espacio se dan los famosos seromas. Entonces el gordito, después a través de la herida, va a filtrar una secreción líquida, citrina, que parece orina, ¿no? Entonces dicen, ¿qué es eso? Meten la pinza, se viene el huaico. Entonces eso se llama seroma. Se produce muy frecuentemente en pacientes con panículo adiposo prominente. Pero si yo cierro mi plano graso, mi panículo adiposo, entonces no va a haber tercer espacio, por lo tanto no hay complicación posterior. Normalmente se sugiere que sea un catgut, sea una sutura absorbible, no catgut crómico, no, catgut simple, no cromado, ¿ok? Y finalmente el plano cutáneo. Plano cutáneo sí. Ahí sí, puntos separados, no hacer surgié, no se les ocurra hacer surgié en piel, por favor, no hagan aberraciones, ¿ya? Siempre puntos separados. ¿Qué punto? Ya eso lo define el cirujano. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una sutura estética, ya pues entonces mi pack lateral, lo conocen, ¿no? El pack lateral, ese es un buen punto. O el enterrado, el punto enterrado también, donde el nudo queda debajo de la piel, también para evitar que los hilos se vean por fuera. Eso ya depende del cirujano, ¿ya? Normalmente la piel se usa material de sutura no absorbible, nylon, seda. Muchas veces el abdomen no cierra. El abdomen se queda así abierto totalmente y los intestinos pues son tan prominentes que no permite cerrar. Entonces se deja una malla, se puede colocar material protésico, ¿no? Material protésico entre fascia y fascia. Se pega la malla a una aponeurosis, se jala la malla y se la pega a la otra fascia, de tal manera que ayuda de esa manera a cerrar la cavidad. Complicaciones. Las más frecuentes son las eventraciones y las evisceraciones. Hemos dicho que eventraciones, ¿por qué? Porque hay denervación de la pared abdominal. Al cortar verticalmente, corto los filetes nerviosos que inervan los músculos anchos del abdomen. Por lo tanto, estos músculos se debilitan, se hacen hipoplásicos. Entonces ese paciente está propenso a hacer una eventración. O también llamado hernia incisional. Eventración o hernia incisional es lo mismo. Cuando hay falla de la técnica, por ejemplo, no. Yo en aponeurosis he usado un catgut, simple también, y encima le he hecho surgié.
¿Qué voy a esperar? Pues que las tripas se salgan, pues, o sea, una evisceración. Eso es falla de técnica. No sabe, ese doctor no ha recibido su clase de técnico operatorio. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿sí? Por otro lado, el procedimiento laparoscópico, como les mencionaba, también es un procedimiento quirúrgico que consiste en abordar la cavidad peritoneal con fines sobre todo terapéuticos. Pero lo hace a través de trócares. Como ven ustedes ahí, la punción de un trócar hace posible el ingreso a la cavidad peritoneal. Pero antes de poder punzar la cavidad con un trócar, tiene que haber un espacio, ¿no es cierto?, entre la víscera y la pared. Si no, pues imagínense, si no hay este espacio, nos metemos al intestino, lo perforamos o al estómago, en fin, una víscera hueca. Entonces, para que haya este espacio, ¿qué hay que hacer? El llamado neumoperitoneo. El neumoperitoneo generalmente se hace con CO2. ¿Ok? Pero doctor, ¿por qué no usa oxígeno? La razón es obvia, ¿no? El oxígeno es combustible, se prende rápido, y si vamos a usar cauterio, pucha, volamos todos. Como pasó ya, ha pasado, hace unos años, en una clínica de Lima, por la avenida Grau, en la avenida Bancay, había una clínica ahí antigua. Todo un centro quirúrgico voló. Por ese motivo. Por el oxígeno. Entonces, no cometan esos errores. ¿Ok? Entonces se hace neumoperitoneo. Ahí están ingresando con los trócares. Pueden ser 1, 2, 3, dependiendo de la intervención quirúrgica. Esos son los trocares. Cuando ingresa el trocar, deja un mandril a través del cual ingresan las pinzas. ¿Ok? Y la cámara, obviamente. Se hacen unas pequeñas incisiones chiquititas. Ahí está cortando a través del ombligo o por debajo del ombligo de 5 milímetros, ¿no? Y se introduce una agujita, que es la aguja de Beres. Ahí está la aguja de Beres. Miren, la aguja de Beres es esta. Ingresan por el orificio hasta la cavidad peritoneal. Habiendo ingresado a la cavidad peritoneal, se saca el mandril y por la aguja de Beres se introduce el gas anhidrido carbono, el CO2. Ahí está, miren, está probando si estamos en la cavidad peritoneal con un poquito de solución salina. Se echan gotitas de solución salina en la aguja de Beres. Si pasa bien, bien, estamos en la cavidad. Si no pasa, se regresa o en todo caso se queda en la aguja, no estamos todavía en la cavidad peritoneal. Es un indicativo. Entonces ahí ya está introduciendo el CO2, se ha producido el neumoperitoneo y se realiza la punción con los trocares. ¿Okay? Dependiendo de la intervención quirúrgica, puede ser una colecistectomía laparoscópica, una apendicectomía laparoscópica u otra intervención quirúrgica. Ahí ven cómo se introduce el trocar, esa presión, ¿okay?, del neumoperitoneo. Luego se saca el mandril y se queda para introducir, como ven, las pinzas laparoscópicas. Al igual que en cirugía abierta, acá también tenemos Metzenbauer, también tenemos pinzas hemostáticas, etc. Eso lo van a ver ya en laparoscopía con el doctor Orellana. Entonces se procede a hacer la intervención quirúrgica. Esta es una colelab, una colecistectomía laparoscópica. A través de un monitor se visualiza la víscera en un agrandamiento de 20 veces más su tamaño. Es mucho mejor que si lo vieran con una laparotomía convencional. Se ve ampliada. Entonces se procede a la exéresis de la vesícula. Drenes. Seguimos con drenes. En toda la laparotomía se pueden o no se pueden usar estos dispositivos.
son dispositivos quirúrgicos que permiten extraer secreciones que hayan podido quedar después de la laparotomía. Como ven, facilita la salida de estos líquidos, evitando posteriormente su contaminación. Porque si se contamina, entonces estamos frente a una complicación, un absceso. Fíjense, los drenes se usan desde N años atrás. Hipócrates, que ya usaba los drenes, ¿no? El padre de la medicina. Posteriormente han venido perfeccionándose estos dispositivos hasta la actualidad. Este señor Kellogg es el pionero de los famosos Penrose, ¿no? Como vamos a ver ahora. Son características de los drenes que debe ser un dispositivo que no causa ningún tipo de alergias, ¿okay?, al paciente, ningún tipo de reacción en el organismo, muy suave, no le causa dolor, no le debe causar dolor, ¿no? Entonces generalmente son de látex, pues, la mayor parte son drenes de látex. ¿Cuándo está indicado un dren? De acuerdo a la función, el dren puede ser de dos tipos: un dren de seguridad y un dren de necesidad. Un dren de seguridad: el cirujano, después de haber hecho la apendicectomía, no está seguro que haya anudado bien el muñón de la base de la apéndice, entonces se queda con la duda. Y cuando uno se queda con la duda, no puede dormir. Y si se abre, que se forma una peritonitis fecal en la canción. Entonces me van a llamar en la madrugada, me van a llamar a las 2, 3 de la mañana, todo su paciente está chocado, está en shock séptico. Tengo que ir, pues, caballero, porque yo soy el responsable de esa intervención quirúrgica en la frontal. Entonces, cuando existe esa duda, el cirujano deja un dren que se retira. ¿Ok? Ese es el dren de seguridad. Un dren de necesidad, ¿no? Es forzosamente tengo que dejar un dren acá, porque ha sido una peritonitis difusa. Yo abro la cavidad y está toda hecho una sopa lleno de pus. He lavado lo más que he podido, he secado lo más que he podido, he limpiado lo más que he podido, pero aún así todavía hay secreción que se queda. Entonces tengo que dejar un dren de necesidad. El dren de seguridad solo se puede quedar 24, máximo 48 horas. De ahí sale. Ojo. El dren de necesidad no. El dren de necesidad mínimo 96 horas. 4 días. ¿Ok? Puede ser hasta una semana. Tranquilo, no pasa nada. Y sigue saliendo la secreción. Por eso es indicativo de un dren siempre que el cirujano haya encontrado el hallazgo en la cavidad peritoneal. ¿Dónde se coloca? Los drenes generalmente se ubican en los espacios de clive, que ya les he mencionado, ¿cierto? En el Morrison, en el Douglas, en el parieto cólico derecho, en el izquierdo, en el intermesentérico, ahí se coloca el dren. ¿Por dónde sale el dren? Nunca, eso sí, proscrito, terminantemente prohibido sacar un dren por la herida operatoria. Por la McGurney no voy a sacar un dren. Por la Rocky Davis no voy a sacar un dren. Lo puedes hacer, pero si infecta tu herida. Yo he sido testigo, pues, he hecho la especialidad en el hospital Loaiza, ¿ya? Y por ahí un R1 que no sabía mucho,
Sacó su drencito, su Penrose por la herida operatoria. Mamás. Lo hicieron leña. ¿De dónde vienes tú hoy? Así. Bueno, da vergüenza. Da vergüenza. Pucha, que ¿de dónde habrá salido? Eso no se hace. Nunca hagas. El dren siempre sale por contrabertura, o sea, por fuera de la herida operatoria. ¿Ok? Otra característica del dren, tiene que tener un punto de seguridad afuera, porque si no, el dren se mete. Un Penrose, un tubo, siempre tengo que ponerle un punto de seguridad por la piel, anudado al dren, para evitar que se introduzca. ¿Qué ha pasado? Sí ha pasado, yo he visto pues cómo no le han puesto punto de seguridad y como los intestinos se mueven, tienen peristaltismo, se lo jalan, lo meten adentro. Échate a buscar dónde estará el dren. Hay que abrir otra vez. ¿Se dan cuenta? Son cosas fuera de la lógica, pero que pueden ocurrir, desgraciadamente. Y si ustedes están operando en una clínica y el familiar del paciente es abogado, a palacio, pues, derechito, a palacio. Negligente, ahora que están de moda la negligencia. Entonces, para evitar esas cosas, hay que saber dónde colocar, cómo colocar un buen dren. Tipos de drenes. Los drenes pueden ser activos o pasivos. Los pasivos drenan por capilaridad, por gravedad. Se colocan simplemente y comienzan a drenar. En cambio, los activos no. Los activos implican tener un aparato de succión afuera. Están succionando periódicamente. ¿Okay? Ahí tienen los pasivos. El característico es el Penrose, que lo ven acá. Es un dispositivo de látex del mismo material del guante. Por eso es que también se puede usar un dedo de guante. Cuando ustedes vayan a hacer el serum, ahí en la punta del cerro, pásenme un Penrose. ¿Qué es eso, doctor? Te dice la técnica o el técnico. ¿Penrose? ¿No conoce? Entonces, caballero, pues, corto mi guante. Se acabó. Ya hice mi Penrose. ¿Ok? Es un dren pasivo que drena por capilaridad. Luego tengo estos tubos de látex, tubo de goma, que son drenes tubulares pasivos también, ¿okay? Que también pueden utilizarse sobre todo cuando la secreción que va a salir es más grumosa. En cambio, cuando la secreción es más líquida, podemos usar este tipo de dren, el Penrose, el guante. Entonces ahí tienen las características del Penrose. Drena fácilmente líquidos, secreción purulenta, sangre, ¿no? Otro tipo de secreciones. Y los tubos. Hay un dren especial, tubular, pasivo, que se llama dren de Kerr. El dren de Kerr. Este dren se utiliza frecuentemente cuando uno opera la vía biliar, o sea, el coledo. Cuando uno apertura el coledo, saca las piedras, limpia bien el coledo, pues tiene que dejar el dren de Kerr. Es un dren en forma de T. Ahora lo van a ver. A través del cual va a drenar la bilis, que nos permite cuantificarla en 24 horas. Es importante la cuantificación del volumen de drenaje. Bueno, más adelante lo tenemos. Estos son ya los drenes activos, los que implican aspiración. Tenemos el redón, que es el más simple,
tiene un reservorio pequeñito, totalmente cerrado, presionan el reservorio de plástico y empieza a succionar, ¿no? Son presiones pequeñas, mínimas, ¿ok? El Jackson Pratt ya implica un mayor sistema de succión a mayores presiones. Por ejemplo, cuando succiono con presión mínima, cuando es sangre, usan bastante el redón los traumatólogos. Han hecho su reducción de fractura, ha sangrado, entonces le dejan su redón, ¿no? Por aspiración. El llamado Hemovac, también lo mismo, el Hemovac o redón. El Jackson Pratt implica la succión a mayor presión cuando ya hay secreciones de otro tipo, secreciones polulentas, grumosas, Jackson Pratt. O fístulas también, cuando hay presencia de fístulas en Jackson. Y estos son los drenes torácicos que se usan para drenar los hemotórax, los neumotórax. Cuando se presentan estas patologías se usan drenes tubulares en el tórax. Desde el redón, el Hemovac. Y este dren es excelente para los cirujanos. El SAM, dren de SAM. Lo elegimos bastante cuando operamos las pancreatitis necrohemorrágicas, cuando el páncreas se necrosa y sangra, pero de lo lindo, entonces ahí usamos el SAM. ¿Por qué? Porque el dren de SAM es un dren tubular que tiene doble lumen, dos luces. Por un lumen metemos solución salina, o sea, irrigamos. Y por el otro lumen aspiramos. ¿De acuerdo? O sea, nos permite hacer un lavado de la cavidad. Muy, muy bueno es este dren. Como dicen los cirujanos, te saca hasta el alma. Así que es un dren excelente de SAM. Sumidero. Ahí tienen los objetivos de cualquier dren. Es un objetivo terapéutico y es una ventaja porque puede salvar de una complicación al paciente. También ahí tienen los drenes de seguridad o profilácticos que se pueden colocar para evitar los hematomas, los seromas. La permanencia de un dren, ya les he dicho, depende del hallazgo que tenga en el intraoperatorio el cirujano. Si yo tengo una peritonitis, tiene que ser un dren de necesidad. Si yo no estoy seguro de haber ligado bien la arteria cística, entonces tengo un dren de seguridad. ¿Ok? Dependiendo